Hola a todas y a todos, soy Gemma Barreda, formo parte del cuerpo docente de investigador del Departamento de Historia, Geografía y Arte de la Universidad Jaume I de Castellón, específicamente en el área de Historia Moderna. En esta comunicación me gustaría compartir detalles sobre mi investigación en curso, centrada en el análisis de las disposiciones testamentarias de mujeres en la ciudad de Castellón durante la segunda mitad del siglo XVIII. Se trata de un estudio que busca desentrañar el rol que desempeñaron las mujeres a nivel socioeconómico, así como las estrategias que desarrollaron al enfrentar la última etapa de sus vidas, reflejadas en sus decisiones de herencia, devociones religiosas y preferencias personales. A través de estas últimas voluntades exploraremos cómo las mujeres castellanesas desafiaron o se adaptaron a las dinámicas sociales y económicas de su tiempo, ofreciendo por tanto una perspectiva amplia, rica y matizada sobre su papel en la sociedad de finales del 700. A continuación, retomamos el contexto para situarnos en la segunda mitad del siglo XVIII y que se trata de un periodo profundamente marcado por la influencia de la religión, los valores de una estructura familiar patriarcal y las transformaciones en las dinámicas económicas. En este marco, las mujeres desempeñaban un papel central en la esfera doméstica, donde la redacción de sus testamentos se convertía en una herramienta clave para ejercer agencia dentro de las limitaciones sociales de su tiempo. Por tanto, el propósito de este análisis radica en explorar esas decisiones que tales mujeres tomaron al formalizar sus últimas voluntades, tratando de desgranar las estrategias o técnicas que emplearon para garantizar la transmisión de esos bienes familiares y, por tanto, cumplir con sus compromisos también de salvaguardar no solamente los intereses de sus familias, sino también sus compromisos religiosos. Asimismo, examinaremos cómo elementos como su estado civil, los lazos afectivos y los cambios en las sensibilidades sociales influyeron también en sus elecciones testamentarias. Con este planteamiento, el trabajo se centra en varios objetivos clave que orientan nuestra investigación. En primer lugar, buscamos entender en profundidad la realidad socioeconómica que vivieron estas mujeres en esta época específica, analizando de qué manera organizaban sus decisiones sobre herencias y cómo se configuraban los patrones de distribución de sus bienes materiales y espirituales. Además, dedicamos especial atención al impacto de la religión y el entorno social, estudiando cómo las prácticas devocionales personales y el papel de las instituciones religiosas influyeron de manera significativa en las disposiciones testamentarias analizadas. Este enfoque lo que nos permite es comprender el peso de las creencias en las decisiones finales de estas mujeres. Por último, el análisis se enriquece al contrastar distintos perfiles de testadoras, identificando las diferencias en las estrategias y niveles de autonomía entre mujeres casadas, viudas y solteras también, denominadas como doncellas en la documentación. Estas comparaciones creemos arrojan luz sobre cómo el estado civil y las circunstancias personales podían llegar a moldear sus decisiones respecto al legado y la transmisión de bienes. La metodología implementada, adoptada en esta investigación, articula en varios pasos esenciales para garantizar se articula en varios pasos esenciales para garantizar un análisis riguroso y detallado. En primer lugar, se lleva a cabo una selección de fuentes conformada por una muestra representativa de 20 testamentos femeninos otorgados entre 1750 y 1800. No obstante, contamos también para este contraste con testamentos de primeros del siglo XVIII, los cuales se encuentran preservados en el Archivo Histórico Provincial de Castellón. A partir de esta base documental se estructuraron los ejes temáticos del análisis, que abarcan aspectos fundamentales como la distribución de bienes, las devociones religiosas de las testadoras y su condición civil, su estado civil, su condición marital, en caso de estar casada o ahora mismo abrazar la viudez en el momento de producir ese testamento. Estos ejes permiten identificar patrones y comportamientos recurrentes en las decisiones testamentarias. La investigación al mismo tiempo incluye además un enfoque comparativo, como decíamos, que busca evaluar los cambios registrados entre los testamentos de la década de 1750 y los correspondientes al periodo final del siglo XVIII, abarcando incluso algunos de primeros del siglo XIX. Este análisis temporal facilita la identificación de posibles transformaciones en las estrategias de las testadoras y, finalmente, lo que se trata es de emplear un método de vaciado de datos que permita exhumar
y clasificar la información según categorías clave, como puede ser estado civil, los herederos principales que reciben ese patrimonio, asignación de fondos y disposiciones religiosas. A lo largo del siglo XVIII, las dinámicas de distribución patrimonial reflejan importantes cambios sociales en Castellón. En las primeras décadas, es decir, entre 1700 y 1750, en la primera mitad del siglo XVIII, predomina un sistema patriarcal, con un claro enfoque en herederos varones para garantizar la continuidad del linaje, como vemos en este gráfico extraído o confeccionado a partir de la documentación consultada. Sin embargo, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, entre 1750 y 1800, aumenta la inclusión de herederas femeninas, alcanzando su punto máximo entre 1790 y 1800, lo que evidencia una transformación en las prioridades familiares y el reconocimiento del rol social y económico de las mujeres. Paralelamente, crecen los legados a criados y obras pías, mostrando un interés por recompensar la lealtad y cumplir también con los deberes religiosos. Estas tendencias, influenciadas por el pensamiento ilustrado y también por los cambios legales que se producen con el correr del tiempo, reflejan una diversificación en las estrategias de herencia y un cambio en los valores sociales. Si nos centramos en el estado civil de las testadoras, observamos un predominio de las viudas como administradoras del patrimonio. Vemos que viene representado por un 38,1%. En este gráfico, las viudas constituyen el grupo, por tanto, más mayoritario en la muestra, lo que evidencia su rol destacado en la gestión del patrimonio familiar tras la muerte de sus esposos. Esta autonomía les permitía realizar mejoras a herederos directos y destinar también bienes a obras pías sin las restricciones propias del contexto matrimonial. Por ejemplo, vemos casos en los que se observa una clara priorización en la mejora de sus hijos, con cláusulas específicas garantizando la estabilidad económica de su linaje, especialmente a primeros del siglo XVIII. Las viudas, por su estado, gozaban, como decíamos, de mayor libertad para tomar decisiones en beneficio de sus herederos o bien de fines religiosos. Las doncellas o solteras y su independencia económica viene representada por un 33,3%. Las mujeres solteras muestran, por tanto, una notable autonomía también en la disposición de bienes, lo que sugiere que, a pesar de no formar parte de un núcleo conyugal, podían consolidar sus recursos y proyectar también su legado de forma relevante, de forma significativa. Vemos ejemplos en la primera mitad del siglo XVIII y también más abundantes a la medida que va avanzando el siglo, de mujeres que asignaron bienes no solo a familiares, sino también a obras religiosas, reflejando un equilibrio entre el mantenimiento de la herencia familiar y la expresión de sus devociones personales. Las casadas y, por tanto, también las que gozaban con ciertas limitaciones en la transmisión patrimonial representan más de un 28% de la población analizada. Las testadoras casadas aparecen entonces en una menor proporción, lo que podría atribuirse a que muchas mujeres bajo el matrimonio no redactaban testamentos individuales, ¿no?, con la frecuencia de la que gozan, ¿no?, las viudas, por ejemplo, dependiendo más de la gestión patrimonial, por tanto, para la transmisión del patrimonio. La gestión matrimonial, perdón. Cuando lo hacían, como sucede en algunos casos, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, como sucede con María Ana Gombau Escurra, en 1753, se observa una marcada preferencia por la transmisión de bienes a hijos varones, lo que refleja esa influencia del esposo o las normativas patriarcales que orientaban la distribución del patrimonio. Aunque vemos también diferencias entre grupos maritales. Una de ellas, existe una mayor flexibilidad por parte de las viudas y capacidad de decisión, con una proporción significativa de bienes destinados a obras pías y mejoras a sus hijos, independientemente de su género. Las solteras subrayan ese énfasis en mantener la independencia económica, pero también religiosa, y con una tendencia a otorgar legados significativos a instituciones piadosas, ¿no?, y también a familiares cercanos, como pueden ser sobrinos o como pueden ser primos o hermanos. Las casadas
pues como decíamos, gozan de restricciones evidentes en la autonomía para decidir sobre el patrimonio, priorizando pues la continuidad familiar siempre bajo las normas del contexto conyugal. No obstante, existe una evolución temporal y tendencias entre 1750 y 1800. La muestra reflejada o analizada refleja cómo las viudas consolidaron su rol como agentes claves de la transmisión del patrimonio, mientras que las solteras pues, bueno, empezaron a expresar su más claramente autonomía económica y piadosa a finales de esta segunda mitad. Las casadas, aunque presentes, parecen estar más condicionadas, como decíamos, por el marco familiar a la hora de tomar decisiones testamentarias. Entre 1750 y 1790, los patrones de herencia reflejan un equilibrio entre tradición y cambio en las disposiciones testamentarias. Predominan los hijos como herederos principales, como decíamos, más de un 28%, garantizando esa continuidad del linaje y la estabilidad económica familiar. Sin embargo, aumenta la inclusión de sobrinos, como anticipábamos, ocupan un 21% de la muestra analizada, más de un 21%, especialmente en testadoras sin descendencia directa, adaptando pues, bueno, las líneas sucesorias, entendemos. También destacan los hermanos de estas testadoras, más de casi un 18% de la muestra analizada, asegura la permanencia entonces del patrimonio dentro de la familia en ausencia de hijos o bien de sobrinos. Los legados al clero y a instituciones religiosas suponen más de un 14% de la muestra. Subrayan también la centralidad de la religión, entonces, combinando búsqueda de salvación, pero al mismo tiempo del refuerzo del prestigio familiar. Aunque en menor medida, vemos que también se van incorporando pues, otros herederos, ¿no? Se incorporan primos u otros familiares lejanos, secundarios, indicando pues, bueno, una progresiva diversificación posiblemente para evitar esa fragmentación que puede llegar a ser excesiva del patrimonio. Este periodo entonces muestra una combinación de valores tradicionales, pero también de cambios graduales, priorizando siempre la continuidad familiar, el cuidado de parientes cercanos y las obligaciones espirituales, como no, adaptándose a las nuevas dinámicas familiares. Continuando con la dimensión religiosa, es interesante que entre prácticamente todo el siglo analizado, desde 1708 a 1805 concretamente, los testamentos reflejan una evolución en los patrones de enterramiento. Hacia 1750 ya predominan los entierros en parroquias locales y capillas familiares, reforzando pues bueno, los vínculos comunitarios y familiares. Desde 1790 crecen ya los enterramientos en conventos y en órdenes religiosas, como sucede con el Carmen o Santa Clara, y reflejando pues, bueno, también una mayor espiritualidad y devociones específicas. Las parroquias locales, la verdad que permanecen relevantes, especialmente para familias con sepulturas que son propias, mientras que las capillas familiares pues, bueno, simbolizan un legado y estatus. Este cambio lo que hace es evidenciar pues, una búsqueda de salvación más personalizada y una consolidación siempre social a través del lugar del descanso final. Pasamos ahora a cómo las testadoras reconocieron también al personal doméstico en sus disposiciones, reflejando cambios sociales. Aunque no superan el núcleo familiar ni a las instituciones religiosas como beneficiarios principales, los criados, las criadas aparecen representadas por un 41%, más de un 41% de los testamentos femeninos, evidenciando el reconocimiento de su papel en la esfera doméstica, entendemos. Se trata de un dato que cobra especial relevancia en mujeres viudas y mujeres solteras que como responsables del hogar, pues bueno, parece ser revaloraban las relaciones de cercanía y fidelidad, reflejando pues, una sensibilidad ya creciente hacia el trabajo doméstico y en un contexto de transformación social y económica también. De los testamentos femeninos, por lo que respecta a los resultados, evidencia patrones nítidos en la asignación de bienes, reflejando prioridades vinculadas al ámbito familiar, hemos visto, social y espiritual. Por un lado, mejoras a herederos directos, porque predominaron en la primera mitad del periodo, con una clara preferencia por los hijos varones, asegurando esa continuidad, como mencionábamos, patrimonial. También vemos legados religiosos hacia finales del siglo XVIII, en el que se observa pues, un incremento en las asignaciones a instituciones religiosas y obras pías. Se destaca pues, algunos casos, como el de Vicente André en 1797, quien dispone o quien dispuso de 62 libras anuales para misas perpetuas, subrayando la relevancia espiritual.
También se reconoce al personal doméstico, hemos visto, como beneficiarios, especialmente en hogares encabezados por viudas y solteras, manifestando pues, esa gratitud y al mismo tiempo otorgando valor a las relaciones laborales. Agradezco su atención y estaré encantada de responder a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias.